Buenas tardes a todos. Esta clase está siendo grabada y corresponde a la última clase de nuestra asignatura, en donde vamos a abordar la última unidad, la unidad 14, em, y con esto, bueno, cerramos el dictado regular de esta cátedra. Eh, Quiero informarles antes de comenzar con la clase que ya están publicadas, como hemos dado el anuncio en el aula virtual, están publicadas las notas, los recuperatorios, y desde ya están anoticiados aquellos que están en condiciones de rendir la promoción el día martes a las 19 horas, que es el horario correspondiente que tenemos nosotros a la comisión. El martes, próximo martes 30 de junio, será la instancia del coloquio final. Los demás, los que ya tienen aprobado, regularizada la materia o que por razones X han quedado libre, bueno, ya lo saben porque ya están las notas publicadas. Y los que están en condición de regular me han estado consultando cómo hacen para rendir o cuáles son las características del examen final. Tienen que inscribirse en las mesas correspondientes, que prácticamente hay casi todos los meses del año. Y ese día de la mesa final nosotros hacemos sacar dos bolillas, dos asignaturas, eh, al azar, de entre las 14 que corresponden al programa, y se rinde eh, en base a esas dos bolillas o dos asignaturas que les toque a cada uno en forma generalmente oral. Muy excepcionalmente tomamos escritos nosotros. Dicho esto, voy a comenzar esta clase en relación a la unidad número 14. Eh, Ustedes en esta unidad van a ver un último tema, un gran tema relacionado con los actos jurídicos. Eh, Recuerden que los actos jurídicos son una especie dentro del universo de los hechos jurídicos, ¿no? Es decir, dentro del universo de todos acontecimientos susceptibles de producir efectos jurídicos, ¿no? Es decir, el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas. Dentro de ese universo hay una especie muy importante dentro del ámbito del derecho privado, que son los actos jurídicos. ¿Mm? Y las características esenciales de los actos jurídicos es que son actos voluntarios, lícitos, que tienen la finalidad inmediata de producir efectos jurídicos. Y que estos actos jurídicos son el motor, digamos, desde el punto de vista jurídico, el motor de la autonomía de la voluntad, ¿no? Es la libertad de la persona humana puesta en su desenvolvimiento, ¿no? Y tomando decisiones tanto en el ámbito patrimonial de su vida como en el ámbito extrapatrimonial, tomando decisiones con consecuencias jurídicas en su vida diaria, digamos, ¿no? Desde la celebración de un contrato, que es un acto jurídico bilateral de carácter patrimonial, hasta cosas mucho menos cotidianas, como por ejemplo realizar un testamento, que es un acto jurídico unilateral, eh, mortis causa, es decir, para producir efectos después de la muerte, ¿no? En donde lo central es la voluntad de la persona con sus tres elementos internos y con su elemento externo, que esto lo hemos visto en la unidad número 10, ¿ah?
intención, discernimiento y libertad y la manifestación externa de esa voluntad, en donde la persona va decidiendo sobre determinadas consecuencias jurídicas, como he dicho, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, ¿sí? Ahora, cada acto jurídico en particular busca, porque precisamente uno de los caracteres determinantes del acto jurídico es la finalidad, la persona busca una finalidad práctica, ¿no? Cuando se celebra una compraventa, lo que busca la persona es convertirse en propietario de, por ejemplo, un libro, y el vendedor busca convertirse en propietario del dinero que recibe, ¿sí? Cuando se celebra o se brinda un consentimiento para actos médicos, uno busca, ¿no?, el mejoramiento de su salud. Cuando se toman decisiones eh, sobre, eh, sobre el cuidado de niños, ¿no?, por parte de los progenitores, se están tomando decisiones en el ámbito de las relaciones familiares. Cuando tomo cierta decisión de publicar fotos íntimas en redes sociales, estoy también consintiendo, ¿no?, ampliar eh, este, o reducir más bien mi intimidad y mi privacidad. Bien, entonces cuando uno va tomando decisiones con determinadas finalidades, se producen ciertos efectos. Por eso es tan importante, ¿no?, de entre los elementos internos de la voluntad, el discernimiento, que es lo que permite, ¿no?, distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, mensurar y medir las consecuencias de las decisiones que yo tomo, la intención de lo que yo pretendo hacer, esa correspondencia entre lo que he querido y lo que he realizado. Eh, es muy importante que eso esté libre, ¿no?, exento de defectos, de vicios que puedan afectar ese elemento volitivo, ¿no? Así como también, si bien el acto jurídico es un dispositivo, ¿no?, que nos permite poner en movimiento nuestra libertad de decisión, no se trata de una libertad absoluta, o no se trata del ejercicio de una libertad absoluta, porque siempre hablamos de la libertad puesta en movimiento dentro de cierto marco normativo, eh, este, en donde están los límites, ¿no?, eh, impuestos por las relaciones que tengo con los otros y por ciertos intereses, en donde entra en juego eh, el orden público y intereses comunitarios y sociales que tenemos en un momento dado, en un momento determinado, y en este caso en nuestra sociedad, en el Estado argentino, que es el que gobierna nuestro derecho positivo, ¿no? Ahora, esos actos jurídicos entonces producen efectos, hay una eficacia, y los efectos propios tienen que ver también con esas finalidades perseguidas por las partes, en tanto estén recubiertas o protegidas por el ordenamiento jurídico. Eh, puede haber situaciones que hagan que no, no se produzcan los efectos propios de los actos jurídicos, que exista una pérdida de los efectos jurídicos perseguidos por las partes a través del acto jurídico,
o que existe una disminución de esos efectos, y ese es el terreno de la ineficacia de los actos jurídicos, que yo voy a plantear un panorama general acá de lo que es la ineficacia, y dentro de ese panorama general vamos a darle un tiempo más especial a la ineficacia más importante que vemos nosotros aquí dentro de nuestra asignatura, que es la nulidad. La nulidad como uno de los supuestos más importantes de ineficacia de los actos jurídicos del derecho privado. Eh, Primero, esto de la ineficacia de los actos jurídicos tiene un capítulo especial dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, que es dentro del libro primero. Recuerden que nuestra materia abarca el título preliminar y el libro primero, que en el título cuarto empezamos a ver los hechos y los actos jurídicos, y que hacia el capítulo 9 de ese título encontramos, a partir del artículo 382 hasta el 397, la ineficacia de los actos jurídicos. Es decir, el capítulo 9 aborda del Código Civil y Comercial de la Nación, dentro del título cuarto del libro primero, aborda entre esos articulados, el artículo 382 al 397, la ineficacia de los actos jurídicos, ¿no? Pero habla aquí de la ineficacia, como van a ver en el artículo 382, eh, dentro de las clasificaciones que ustedes van a observar en la bibliografía, ¿no? Hay una clasificación entre lo que es ineficacia estructural, inicial o intrínseca, que tiene que ver con la existencia de defectos congénitos, ¿no? Es decir, que están en la génesis, por eso congénitos, en la génesis, en el origen, ¿no? Que están dentro del acto jurídico, en el momento de su nacimiento, por eso también son originarios al momento de la celebración, en el momento en que por ejemplo, que se celebra el contrato, ahí en ese momento de la celebración se produce un defecto, un vicio que va a afectar la eficacia de ese acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de que la celebración de ese contrato fue realizada bajo, ¿no? el vicio de un error de hecho esencial de una persona, ¿no? Esa persona que firmó el contrato pensó que estaba, eh, puede ser, como hemos visto en la unidad número 13, los distintos tipos de errores esenciales, ¿no? Que recae sobre el objeto, del acto jurídico, del contrato, o sobre la causa. Pensó que estaba realizando un préstamo de uso y resulta que estaba realizando la cesión, como en ese caso que yo les compartí, la jurisprudencia. Entonces, eso tiene que ver con la ineficacia estructural, en donde, repito, se llama así ineficacia estructural porque existen defectos congénitos y originarios al momento de la celebración, ya sea defectos en el sujeto, porque la persona es incapaz, porque hay vicios en la voluntad, o defectos en el objeto, porque el objeto es ilícito, o en la causa, porque la causa que persiguen las partes es ilícita, o en la solemnidad de la forma impuesta por la ley, es decir, en los elementos esenciales del acto jurídico. Recuerdan este tema de la unidad número 11, ¿no? Los elementos esenciales del acto jurídico es sujeto, objeto, causa y forma. En alguno de esos elementos esenciales, al momento de la celebración del acto, hay defectos que pueden provocar su ineficacia. Por eso el artículo 382, que no habla de ineficacia estructural o ineficacia inicial o intrínseca,
habla de las categorías de ineficacia y dice: los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Y ahí se está refiriendo a dos supuestos de ineficacias estructurales, como lo son la nulidad, la más importante, que es la que vamos a abordar sobre todo nosotros aquí, y la inoponibilidad, que tiene diferencias muy significativas con la nulidad. Eh, de eso habla el artículo 382 y lo que va a regular este capítulo de la ineficacia. No habla o no hace referencia este capítulo en especial a lo que la doctrina denomina la ineficacia funcional. ¿Qué es la ineficacia funcional? Son, digamos, ciertos defectos que pueden llegar a tener actos jurídicos inicialmente perfectamente válidos, ¿no? Pero que con ocasión de defectos que no son congénitos, sino que ocurren o acontecen durante el desarrollo del acto jurídico, pueden provocar su ineficacia, ¿no? Por eso se la llama ineficacia funcional o extrínseca o sobrevenida, ¿no? Es decir, están afuera de la celebración del acto jurídico, y ocurren por otras causales que sobrevienen, ¿no? Vamos a un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en los contratos de locación, que son muy comunes celebrar, está la posibilidad, que además está prevista en la ley, de que el inquilino, pagando determinada cláusula de rescisión, rescinda el contrato de locación. Entonces, un acto jurídico, como un contrato que es bilateral y patrimonial, que estaba destinado a tener efectos durante 2 años, va a tener efecto 4 meses, porque el inquilino decidió ejercer una facultad que va a producir la ineficacia posterior del acto jurídico, que es la rescisión contractual, ¿no? Otro tipo de ineficacia funcional o sobrevenida es la resolución, que es, por ejemplo, una hipótesis cuando una de las partes incumple su parte contractual y entonces la otra se refugia en ese incumplimiento para resolver el contrato, para extinguirlo. Es también algo que sobreviene después de haberlo celebrado, ¿no? Esto, que lo tienen de manera muy sencilla desarrollado en Rivera Crovi, tienen que tener una noción muy, muy básica, porque son tipos de ineficacias que después lo van a ver, lo van a estudiar muy bien, por ejemplo, cuando estudien obligaciones y cuando estudien particularmente contratos, ¿no? Nosotros vamos a volver y nos vamos a quedar con la, con la ineficacia eh, estructural, inicial, intrínseca, que es a la que se refiere el 382 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dice: los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad. Si ustedes ven dentro del título cuarto, que se llama Hechos y Actos Jurídicos, el capítulo noveno, que se refiere a la ineficacia de los actos jurídicos, que es desde el artículo 382 al 397, van a encontrar toda una serie de reglas, fundamentalmente sobre la nulidad, que es el supuesto de ineficacia más importante que tenemos y que ustedes los tienen que saber muy bien.
sobre qué es la nulidad, cuáles son las clases de nulidad, qué es la nulidad absoluta, qué es la nulidad relativa, cuándo hay nulidad total, cuándo hay nulidad parcial, cuáles son los efectos de la nulidad, cómo se puede y cuándo y en qué caso se puede confirmar un acto que estaba viciado por nulidad para salvar su ineficacia, ¿no? Y finalmente, en los artículos 396 y 397, dos menciones sobre el otro supuesto de ineficacia estructural, que es la inoponibilidad. Yo les subí en el aula virtual una guía de estas clasificaciones que estoy refiriéndome, que está hecha en PDF, para que ustedes lo tengan simplemente como mapa, ¿no? Como yo les he dicho reiteradamente que estos PDF y estos PowerPoint que nosotros subimos son guías, ¿eh? Son mapas. Eh, pero ustedes tienen que conocer el territorio, ¿no? Es decir, tienen que estudiar y leer muy bien la bibliografía, porque con el mapa no va a ser suficiente de ninguna manera para aprobar la materia. Recuerden, asimismo, aquellos que están por rendir el coloquio, que tienen que elegir o la unidad 13 o la unidad 14 y van a tener que exponer sobre esa unidad y van a tener que tener un conocimiento solvente sobre esa unidad que han elegido ustedes y sobre eso le vamos a preguntar nosotros en el coloquio. O sobre la unidad 13 o sobre la unidad 14, según lo que ustedes hayan elegido. Es una unidad la que tienen que elegir y estudiar de la bibliografía para poder sortear la última instancia con miras a promocionar la materia, que es la del coloquio. ¿Está? Bueno, la nulidad es el supuesto, como he dicho, de ineficacia más importante del derecho privado. ¿Mm? Es el supuesto de ineficacia más importante del derecho privado. Eh, Se aplica a los actos jurídicos en general, a todos los actos jurídicos, a diferencia, por ejemplo, de la inoponibilidad, que hay supuestos muy específicos de inoponibilidad, ¿no? Que ya vamos a mencionar algunos acá, ¿no? La nulidad de los actos jurídicos es una institución genérica que puede afectar a cualquier acto jurídico, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, ya sea un acto jurídico unilateral o un acto jurídico bilateral, ¿sí? Y que por regla los efectos que genera la nulidad, que es la ineficacia, en principio la ineficacia total del acto jurídico, produce efectos contra todos, ¿no? Es decir, con respecto a las partes que han celebrado el acto jurídico viciado, y también, ¿no? En principio y por regla general, con efectos también a cualquier tercero que no haya celebrado el acto jurídico, ¿no? Es una sanción de invalidez, es una sanción legal, es una sanción establecida y prescripta en la ley que priva al acto jurídico de sus efectos propios en razón de que se han violado normas legales, ¿eh? En virtud de que existe algún defecto congénito, ¿no? Coexistente al momento de la celebración del acto jurídico, en donde se ha vulnerado o se ha violado una prescripción legal. Entonces, la ley reacciona frente a esa incumplimiento de la norma con la sanción de la nulidad, ¿no? Entonces, ¿qué es? La nulidad es una sanción de invalidez prescripta por la ley
por adolecer el acto jurídico, por tener el acto jurídico un defecto constitutivo, congénito. Por eso es un tipo de ineficacia estructural inicial congénita al acto jurídico. Es una sanción porque la consecuencia, la reacción de la ley es privar al acto jurídico de sus efectos, y van a ver ahí toda una serie de caracteres que tiene la nulidad, que lo tienen que estudiar muy bien, en donde aparece, en primer lugar, que es de carácter legal, ¿no? La nulidad es de carácter legal, es decir, no se puede pactar, no la puede inventar un juez, ¿no? Sino que está prevista en la ley para determinados casos en donde se ha violado la ley, ¿no? Entonces es una sanción legal, no es una sanción que dispone de alguna manera la autoridad o que determinadas partes lo aplican para otras partes, ¿no? Es una sanción que está o en el Código Civil y Comercial de la Nación o en alguna ley especial, por ejemplo, una, una sanción de nulidad muy importante en términos de uso, de posibilidades de utilización, es la que está prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Para distintos supuestos. Uno de ellos, en el artículo 36 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, está previsto que cuando el consumidor realiza una operación a crédito, ¿no? Es decir, por ejemplo, saco un lavarropa en 12 cuotas o voy y pido un préstamo en la entidad financiera que lo voy a pagar a crédito en 12 cuotas, etcétera, el proveedor del servicio tiene que cumplir con toda una serie de requisitos que están ahí enumerados en el artículo 36 bajo sanción de nulidad. Es decir, si no los cumple, después el consumidor podrá invocar la nulidad a su favor de ese. Pero está previsto en la ley, no es que lo inventa el consumidor, no es que el juez lo mira con cara de ternura y de piedad al consumidor que ha sido un poco, ¿no?, estafado, sino que está previsto en la ley, artículo 36 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, otra hipótesis legal que ustedes la han visto cuando han estudiado la forma de los actos jurídicos es que la solemnidad absoluta, la forma solemne absoluta, es decir, aquellos casos en que los actos jurídicos tienen que ser realizados bajo esa forma impuesta por la ley, lo es bajo sanción de nulidad, ¿no? Por ejemplo, la donación de inmuebles. La donación de inmuebles tiene que ser hecha por escritura pública bajo sanción de nulidad. Esa es otra hipótesis en donde la ley tiene prevista esa sanción. Pero es importante saber, punto número uno, hemos dicho, es una sanción. Punto número dos, es una sanción legal, lo establece la ley. Aplica solo a los actos jurídicos, como tercer elemento, como tercera característica, aplica solo a los actos jurídicos, es decir, a los actos voluntarios lícitos que tienen como finalidad inmediata producir efectos jurídicos, es decir, no se aplican a otros hechos jurídicos, no se aplica a los hechos voluntarios ilícitos, que eso no son actos jurídicos, sino que se aplican solamente a los actos jurídicos. La consecuencia es que va a privar, ya vamos a ver, total o parcialmente, según la nulidad sea total o parcial, ¿sí? Total o parcial, que no tienen que confundirla, ojo con esto, porque es un tema que si confundimos esto, rebotan en el examen, ¿no? Así como se sentaron, se levantaron. No hay que confundir nulidad absoluta y nulidad relativa, nulidad total y nulidad parcial. Estos conceptos hay que tenerlos bien claros.
Nulidad absoluta y nulidad relativa, nulidad total y nulidad parcial, que ya lo voy a mencionar. Eh, pero eh, una de las características de la nulidad es que priva al acto de sus efectos propios. Esa privación puede ser total, es decir, todo el acto jurídico cae, se privan sus efectos y cae, queda nulo totalmente, o en algunas ocasiones en donde el defecto al afectar una cláusula o una disposición de ese acto jurídico, puede el juez, ¿no?, declarar la nulidad parcial, es decir, tomo esa cláusula o esa disposición en tanto no afecte al todo del acto jurídico, la saco a la cláusula viciosa y esa es una nulidad parcial, porque no afecta a todo el acto jurídico, sino a una parte. Eh, ya voy a mencionar un ejemplo cuando hablemos de la nulidad total y de la nulidad parcial. Pero la característica es eso, que priva al acto de sus efectos propios, ¿no? Esa privación de efectos puede ser total o puede ser parcial. Eh, ¿Por qué priva al acto de sus efectos propios? Acá viene la quinta característica, por defectos originarios, orgánicos y esenciales que, son que han surgido al momento de la celebración del acto jurídico. ¿No? No son defectos que aparecen, ¿no?, después, sino que han estado presentes ahí al momento de la celebración del acto. Ya sea porque las partes no tenían, repito, pueden ser defectos que afecten al sujeto, al objeto, a la causa o a la forma. ¿Bien? Es decir, porque las partes no tenía, alguna de las partes no era capaz, no tenía capacidad o de derecho, en esas hipótesis muy especiales de incapacidad de derecho o de inhabilidad de derecho para determinados actos jurídicos, o no tenía capacidad de ejercicio, una persona menor de edad que firma, no sé, un contrato de compraventa de inmueble o de donación, no tenía capacidad de ejercicio para hacerlo, o viene afectada la voluntariedad del sujeto, ¿ah?, por causas optativas en el discernimiento o por vicios en el elemento de la intención, ¿no?, es decir, el error o el dolo, o por vicios en el elemento de la voluntad de la libertad, es decir, el vicio de la violencia física o moral, ¿no? Vicios en el objeto, o vicios en la causa, o vicios en la forma, etc. Por alguno de estos defectos congénitos, orgánicos, ¿no?, que estaban constituidos al momento de la celebración del acto jurídico, es que la ley, ¿no?, reacciona de esta manera. Ahora, esto es muy importante. Este último carácter que voy a mencionar, que lo tienen en la guía, que lo tienen en la bibliografía, es muy importante porque no es que funciona automáticamente la nulidad. No es que si, si alguien, por ejemplo, que ha sido engañado en la compra de algún producto, ¿no?, está sentado en su casa, le llega la tarjeta de crédito, ¿no?, y le aparece ese consumo de 2 millones de pesos y dice, che, acá me engañaron a mí, yo no quería comprar esto, eh, la verdad que me indujeron a un engaño esencial sobre la característica del producto. Entonces, no es que yo me siento, digamos, me represento esto y ya la nulidad operó. No, no. La nulidad debe ser declarada judicialmente para que opere la nulidad. ¿Mm? Ya vamos a ver que existen nulidades absolutas y nulidades relativas según esté comprometido el interés general
de la comunidad o el interés particular de una persona a quien se está protegiendo con la nulidad, pero la nulidad hay que plantearla, ya sea por vía de acción, la persona inicia una acción de nulidad contra, por ejemplo, tarjeta naranja, para que un juez declare la nulidad de esa operación de consumo, que por razones congénitas es defectuosa, o por vía de excepción, ¿no? Que esto está en el artículo 383, cómo se puede articular la nulidad, que es cómo yo me defiendo, ¿no? Es decir, tarjeta naranja me inicia una acción judicial y yo, al contestar demanda, me defiendo oponiendo la excepción de nulidad. Entonces, esta característica es clave, debe ser declarada judicialmente. Estos caracteres, estos 6 caracteres, hay que entenderlos, ¿no? Surgen de la definición y hacen al contenido de la nulidad, y ustedes lo tienen que conocer y comprender, ¿no? Es decir, es una sanción, es de carácter legal, aplica solo a los actos jurídicos, priva al acto de sus efectos propios, ya sea en forma total o en forma parcial, a causa de defectos originarios, orgánicos y esenciales, ¿no? Y finalmente debe ser declarada judicialmente, ¿no? Eh, Después viene una clasificación, una distinción muy importante, que ustedes la van a ver en el artículo 386, 387 y 388 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos habla de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Eh, ¿Qué significa esta clasificación? Esta clasificación no está refiriéndose a, a los efectos, digamos, totales o parciales que provoca la nulidad, porque repito, eso lo vamos a ver en nulidad total y nulidad parcial, sino que hace referencia a 2 tipos de nulidades que tienen características y consecuencias distintas, ¿no? Y que hacen a el interés en juego, ¿no? En ese vicio del acto jurídico. Es decir, si ese vicio o defecto del acto jurídico que enturbió al acto jurídico, que hace que ese acto jurídico haya nacido vicioso, viciado, ¿no? Viciado, más bien, no vicioso, sino viciado, el interés en juego ahí sea de la sociedad en general, o sea o esté previsto ahí un interés particular que la ley esté protegiendo, ¿no? Porque van a ver que son de nulidad absoluta aquellos actos que contravienen el orden público. No es una muy buena definición esta, porque hay normas de orden público que, que solamente están previstas para la protección de intereses, que en definitiva, digamos, están protegiendo intereses particulares. Pero bueno, la definición es así: es nulidad absoluta, o son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. En realidad, lo que se está queriendo decir acá es que son de nulidad absoluta aquellos actos que han contravenido intereses protegidos de la sociedad en general, ¿no? Por contravenir a normas de orden público, de la moral o de las buenas costumbres, mientras que son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción de nulidad, solo en protección del interés de ciertas personas. ¿Mm? Entonces, a ver,
si existe un acto jurídico, por ejemplo, en donde se han juntado dos personas, ¿no? Y en donde su libertad y su voluntad se ha plasmado en un acuerdo para entregar un niño, ¿sí? Ese acto jurídico, entre comillas, tiene un vicio o un defecto en su objeto, ¿no? El objeto sobre el cual recae el acto jurídico, que es una persona humana, ¿no? La entrega, supongamos, en adopción de un niño, que está prohibido por la ley. Es decir, está prohibido por la ley hacer una operación de ese tipo. Y el interés jurídicamente protegido no es solamente el interés individual del niño, sino un interés general de la sociedad de que no haya entregas o acuerdos de niños en adopción. Eso está prohibido. Bien, entonces ese acto jurídico va a tener una nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es un acto que contraviene el orden público, ¿no? No, digamos, no solamente la moral y las buenas costumbres, sino que es prohibido por la ley y que afecta intereses generales de la sociedad, ¿sí? Mientras que si, por ejemplo, volviendo al caso de tarjeta naranja, eh, a mí me llamaron por teléfono y yo pensé que me estaban vendiendo algo y di mi ok y resulta que en realidad me estaban engañando, ¿no? Y fui hasta, podría decirse, víctima de una estafa, ¿no? Y di el ok para que se utilice mi tarjeta de crédito en una operación que la verdad yo no quería hacer. Ese vicio, ese acto jurídico que está viciado por dolo, no solo por error, sino por dolo, porque alguien me ha, me ha hecho creer que yo estaba haciendo una operación y en realidad yo di el ok para transferirle dinero. Ese vicio jurídico, ese vicio al acto jurídico, en realidad, digamos, protege intereses particulares, que es el mío en particular, ¿no? Los vicios de la voluntad, los vicios que hacen a la voluntad, es decir, el error, dolo y violencia, están en protección de la persona en particular. Y por lo tanto, la sanción de nulidad que va a venir ahí es una nulidad relativa, no una nulidad absoluta. Bien, entonces, esa es la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una y otra? Eh, esto es importante porque no, por eso es importante, digo, distinguir casos de nulidad absoluta y casos de nulidad relativa, porque las consecuencias de una y otra son diferentes, ¿no? Fíjense lo que dice el 387 y el 388. Lo voy a leer en primer lugar completo. El 387 dice, nulidad absoluta, consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez aún sin mediación de parte si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. Ya vamos a volver sobre estas características. Pero fíjense lo que dice el 388 en relación a la nulidad relativa. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla a la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. O sea, de este articulado del 387 y del 388 surgen
cuáles son las diferencias importantes, significativas, entre los supuestos de nulidad absoluta y los supuestos de nulidad relativa. Eh, la nulidad absoluta la puede declarar de oficio el juez. Cuando un juez, al momento de dictar una sentencia, observa, aunque no haya sido pedido ni planteado por las partes, que ese acto jurídico está viciado de nulidad absoluta, porque el defecto que contiene contraviene el orden público, la moral o las buenas costumbres, la puede declarar de oficio. Esta es la primera diferencia importante con la nulidad relativa, porque las nulidades relativas no pueden ser declaradas de oficio por el juez. El juez, aunque esté viendo y observando que ese acto jurídico contiene una nulidad, un defecto, porque por ejemplo el que ha firmado ese contrato no tenía capacidad de ejercicio para hacerlo, ¿sí? No puede declararla de oficio, tiene que ser declarada a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece, por la parte interesada, por ejemplo, por la persona incapaz, o por la persona que ha sufrido el error, o por la persona que ha sufrido el dolo, o por la persona que ha sufrido la violencia. Esa es la persona que tiene que pedir, ¿no? Ya sea por vía de acción o por vía de excepción, ¿m? La nulidad, que el juez declare la nulidad. ¿Tá? Esta es una primera diferencia muy, muy importante. Bueno, puede alegarla a la nulidad absoluta, la puede alegar el Ministerio Público, ¿no? Que intervenga en la causa, que en algunas causas interviene obligatoriamente el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público de menores, ¿no? O de niños, niñas, adolescentes y de personas incapaces, interviene en toda causa en donde esté comprometido el interés de estas personas, lo puede alegar, ¿no? El Ministerio Público llamado fiscal dictamina en causas, por ejemplo, de defensa del consumidor, también puede invocar ahí una nulidad absoluta, etc. La nulidad relativa lo tiene que pedir la parte interesada. Esta es otra consecuencia importante. La nulidad absoluta no se puede sanear, es decir, no puede haber algo posterior que la enmiende, que la corrija, que la subsane, ¿no? Como la confirmación, por ejemplo, o la prescripción. Bien, la prescripción, ustedes también tienen estos conceptos en esta unidad que lo tienen que comprender de una manera sencilla y simple, pero lo tienen que comprender. La prescripción que tiene dos caras, dos especies, la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva, y ustedes hagan este ejercicio, digamos, de conectarlas respectivamente, porque tiene mucho sentido. La prescripción liberatoria hace a los derechos personales, mientras que la prescripción adquisitiva hace a los derechos reales. ¿Mm? Recuerden que los derechos personales, nosotros hemos visto la clasificación en la unidad 1 y en la unidad número 3, ¿no? Estas dos especies importantes de los derechos patrimoniales, de los derechos subjetivos patrimoniales, entre derechos personales y derechos reales. Los derechos personales son el vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor. A mí me deben plata, soy acreedor. Juan Pérez me debe plata, él es mi deudor. Son derechos relativos en el sentido de que vinculan a determinadas personas, ¿no? Al acreedor eh, Canal 2 de Jujuy y el deudor Juan Pérez que debe las cuotas de Canal 2 de Jujuy. Acreedor y deudor. Bien,
La prescripción liberatoria es la extinción del derecho, en realidad de la acción, pero esto lo van a ver después con profundidad, la extinción de la acción por la inacción del acreedor en el transcurso, en determinado transcurso del tiempo. ¿Mm? Que eso depende de cada tipo de derecho personal, ¿no? Hay prescripciones genéricas que son de 5 años, hay otras más cortas, por ejemplo, de 3 años para el ejercicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios, otras para, qué sé yo, ejecutar un pagaré, 1 año, otra para ejercer una acción de nulidad, son 2 años, ¿no? Entonces, cada crédito especial tiene un tipo de plazo especial y el que no lo tiene corre la prescripción genérica liberatoria que es de 5 años. Mientras que los derechos reales en donde hay una vinculación entre el sujeto activo y el objeto, una relación directa entre la persona y la cosa, ¿no? En donde el derecho real de dominio por antonomasia es el derecho, perdón, el derecho real por antonomasia es el derecho real de dominio, ¿m? El dominio que tengo yo sobre mi libro, es casi una relación entre el sujeto y la cosa, ¿eh? O con el auto, etcétera, eh, rige respecto a los derechos reales la llamada prescripción adquisitiva, la que ustedes conocen más, es, por ejemplo, la, la usucapión de inmuebles, ¿no? La prescripción liberatoria, que es una persona que posee durante 20 años de manera ininterrumpida y pacífica un inmueble y adquiere la propiedad, adquiere el derecho real de dominio sobre la cosa. Es decir, es la adquisición del derecho real de dominio por el transcurso del tiempo, que por supuesto tiene como contrapartida la inacción del titular del que era titular de ese derecho. ¿Sí? Bien, estas son las dos caras de la moneda de la prescripción. Prescripción liberatoria, que aplica a derechos personales, y prescripción adquisitiva, que aplica a derechos reales. Eh, bueno, o sea, cuando hablamos acá de prescripción en el ámbito de las acciones de nulidad, estamos hablando de prescripciones liberatorias, ¿sí? De prescripción liberatoria. Entonces, si la persona no ejerce su acción de nulidad en un plazo determinado, que es de 2 años, la acción prescribe siempre y cuando la nulidad sea relativa. Porque si la nulidad es absoluta, no prescribe, es imprescriptible. ¿Mm? En el ejemplo que yo había dado de un acto jurídico que tiene por objeto la entrega de un niño en adopción. Eso es de nulidad absoluta. Entonces no se puede sanear ese acto jurídico por el transcurso del tiempo. ¿Eh? No prescribe esa acción. ¿Por qué? Porque es de nulidad absoluta. Y las nulidades absolutas, como dice la última oración del 387, no puede sanearse por la prescripción. ¿Está? Bien. Y la nulidad relativa, eh, contrariamente, como he dicho, solo puede declararse en instancia de partes y sí puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción de nulidad. ¿Sí? Si yo no le reclamé a tarjeta naranja dentro del plazo de 2 años a través de una acción de nulidad, eh, ha quedado saneada el vicio que había estado ahí congénito en el momento de la celebración del acto
y que a través de un interés que me protegía a mí, ¿no? Un interés particular, me posibilitaba plantear la nulidad de la acción. Eh, bien, después habrá que ver si tarjeta naranja ejerce su acción judicial dentro del plazo de prescripción que tiene a su vez el crédito correspondiente, ¿no? Porque ahí se da esto, por ahí ya es muy hilar demasiado fino, pero hay una discusión en la doctrina que pasa si tarjeta naranja después me inicia la acción judicial después del plazo de 2 años, es decir, ya está prescripta la acción de nulidad que yo tenía, pero me inicia, ¿no? Por la prescripción genérica de 5 años, me inicia el cobro del crédito en relación a ese crédito. ¿Puedo yo oponer la excepción de nulidad? Está prescripta ya la acción de nulidad. ¿Mm? Bueno, esto es una discusión que hay en la doctrina, algunos dicen que sí, otros dicen que no. No nos vamos a meter en eso ahora porque es hilar demasiado fino. Pero están esas dos posturas sobre ese tema. Bueno, eh, estos conceptos son claves, ¿eh? Bien aprendidos, que es nulidad absoluta, nulidad relativa, eh, eh, a su vez cómo se puede confirmar la confirmación del acto nulo, es decir, esta posibilidad de sanear el acto de nulidad relativa, porque el de nulidad absoluta no se puede sanear bajo la confirmación. La confirmación es un acto jurídico unilateral, digamos, donde la persona en cuyo beneficio está establecida la nulidad relativa expresa su voluntad, ya sea en forma expresa, ¿no? Valga la redundancia, manifiesta, digamos, su voluntad, ya sea en forma expresa, ¿no? O en forma tácita, mediante su conducta dando cumplimiento al acto jurídico, en donde subsana el defecto y confirma la plena validez del acto jurídico. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo ponía del caso de tarjeta naranja, que me llegó un crédito de una operación que yo fui víctima de dolo y caí engañado, ¿no? en esa operación. Yo tendría que iniciar una acción de nulidad. Ahora, si voy y pago, estoy confirmando el acto jurídico que estaba originariamente viciado. ¿Entienden? Yo lo que tendría que hacer es iniciar una acción de nulidad. Entonces, eso es la confirmación, es un acto jurídico unilateral de la persona en cuyo beneficio está establecida la nulidad relativa, que manifiesta, expresa o tácitamente tener al acto por válido. ¿Mm? Obviamente una vez que ha desaparecido la causal de nulidad. ¿Sí? Esto aplica a todos los supuestos de nulidad relativa. Les recomiendo en el libro de Chiapero y Palmero, por ejemplo, en la página 417 y 418, tienen una casuística, ¿no? Es decir, un enunciado de casos de nulidad absoluta y de nulidad relativa, ¿no? Eso les va a servir para entender qué tipo de casos pueden ser de nulidad absoluta, qué tipo de casos pueden ser de nulidad relativa, porque la ley, cuando dice bajo sanción de nulidad, no dice expresamente si esto es nulidad absoluta, si esto es nulidad relativa, lo tiene que elaborar el intérprete. ¿Mm? Ustedes, el día de mañana, como abogados, cuando les llegue un caso, su cliente les traiga un caso, y ustedes sepan entender si el caso que le estás trayendo es de nulidad absoluta o es de nulidad relativa, porque si es de nulidad relativa lo tienen que plantear expresamente.
Eh, y el juez, en definitiva, es el que va a hacer esa calificación y declaración a través de una sentencia judicial, ¿no? Eh, Tienen también esta clasificación entre nulidad total y nulidad parcial, que tiene que ver con el alcance de los efectos, ¿no? El alcance de los efectos, la extensión de la sanción, es decir, si abarca o se extiende la nulidad y la sanción a todo el acto o si afecta una o varias partes de sus disposiciones, ¿no? Esto también hay unas directivas de la ley en estos articulados que estamos leyendo, dirigidas al juez y sobre la posibilidad de declarar una nulidad parcial este, cuando la separabilidad, digamos, ¿no? De las cláusulas sea posible, ¿ah? No materialmente, sino intelectualmente, es decir, si sacando una cláusula que esté viciada no se afecta a la totalidad del acto jurídico. Eh, en el caso que yo les he mencionado de una persona que es inducida a error a través de maniobras dolosas y hace una operación, claramente la solución es una nulidad total. No se puede separar porque está afectando los elementos esenciales del acto jurídico. Ahora, si lo que está puesto en discusión es una cláusula, y esa cláusula que está viciada se la puede sacar y mantener incólume el acto jurídico en su totalidad, eso es posible. Eso es posible, por ejemplo, es muy típico en cláusulas en donde de manera predispuesta el proveedor del servicio, que es el que elabora los contratos, pone cláusulas abusivas o leoninas, ¿no? Me dice, por ejemplo, que si hay una discusión yo me tengo que ir a litigar, ¿no? A tierra del fuego, ¿eh? Lo que se llama una prórroga de competencia. Bueno, no vamos a voltear toda la operación que hemos dicho, que hemos hecho, ¿no? Vamos a atacar esa cláusula abusiva y la vamos a sacar del acto jurídico, ¿no? Pero fíjense que eh, el artículo 389 dice, nulidad total es la que se extiende a todo el acto, nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. ¿Ah? Si son separables. Separables no materialmente, sino, digamos, si separándolas no queda afectada la finalidad esencial perseguida por las partes en la operación, ¿no? Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara, o sea, el juez declara la nulidad total. ¿Mm? En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. O sea que, por ejemplo, si lo que se declaró es una cláusula abusiva que establecía intereses excesivamente onerosos, se declara la nulidad de esa cláusula, el préstamo se conserva, el juez tiene que integrar esa cláusula con intereses razonables dentro del mercado bancario, financiero. ¿Sí? Eso significa integrar, que habiendo sacado una cláusula que fije intereses, porque eran eh, excesivamente onerosos, lo cual vendría a ser que el objeto era ilícito en el sentido de que imponía condiciones usurarias en un préstamo de, de dinero, el juez lo que hace es suplir esa cláusula con intereses razonables.
Bien, y por último, tienen que estudiar muy bien los efectos también de la nulidad, su regla general, que está en el artículo 390, y la excepción a esa regla general, que la tiene el artículo 392, ¿no? Eh, que habla de cuál es el efecto normal que genera la nulidad, que produce un efecto retroactivo, ¿no? Es decir, las cosas vuelven al estado anterior a la celebración del acto jurídico viciado de nulidad, ¿no? Declarada una nulidad, las partes se tienen que devolver lo que hayan recibido en concepto de ese acto jurídico, porque lo que se hizo es declararse inválido el acto jurídico. Entonces, si ha sido inválido el acto jurídico, las prestaciones que las partes se hubiesen dado carecen de causa, y por lo tanto se tienen que devolver y reintegrar esas cosas, ¿no? Por eso el 390 dice: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Eh, Ahora, ¿qué pasa si se declara la nulidad, ¿no?, de una operación que recae sobre inmuebles o sobre cosas muebles registrables, por ejemplo, un automotor, y la persona que había recibido ese objeto, a su vez, vendió a otro, a título oneroso y de buena fe, a otro que se va a llamar, y la ley lo va a llamar subadquirente porque recibió del que había adquirido en razón de un título nulo, ¿ah?, y que no tiene nada que ver con la operación de la nulidad. Yo me compro un auto y resulta que después me entero que la persona que me lo vendió le declararon la nulidad de ese acto jurídico. Bueno, acá la ley tiene una excepción, en el sentido de que ese subadquirente va a estar protegido. No quiere decir que el que vendió el auto no vaya a tener que responderle a la otra persona, pero el tercero va a estar protegido en su buena fe, habiendo sido el acto a título oneroso, es decir, a cambio de dinero, una compraventa, ¿no? No a título gratuito, es decir, no una donación, porque fíjense que el 392 dice: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor. Esta es la regla general. Bien. Excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Esto es una regla que tiende a proteger la seguridad jurídica en el tráfico de las cosas, y no que yo, digamos, tenga que estar midiéndome a la hora de, por ejemplo, de comprarme un auto usado, y teniendo que verificar a ver si no hubo ningún problema en la adquisición original del título, ¿sí? Entonces, yo como tercero, ajeno a ese acto originalmente nulo, voy a estar protegido por esta norma del 392. Bien, con esto cerramos la idea general de la nulidad. Estos son conceptos que lo tienen que estudiar bien: los distintos supuestos de ineficacia, la nulidad como ineficacia más importante que tenemos aquí, en el derecho privado parte general, qué significa la nulidad, cuál es su sentido, cuáles son sus caracteres, qué tipos de nulidades hay, qué es la nulidad total, qué es la nulidad parcial, qué consecuencias trae la nulidad absoluta, qué consecuencias trae la nulidad relativa, cómo se confirma el acto. Todos estos conceptos
que están claramente desarrollados en el texto y que tienen el apoyo en estos artículos que yo les acabo de leer, eh, a estudiarlo muy bien, ya sea para el coloquio o ya sea para, si es que eligen esta unidad en el coloquio, o ya sea para el examen final. Bueno, eso sería todo. Nos estaremos viendo en las próximas instancias y les deseo buenas vacaciones a todos y a todas. Hasta luego.